Sobrinas, sobrinos, hace muchos viernes que no lo digo, pero hoy es viernes y los mercados lo saben, pero también lo sabemos los viejitos como Mauricio Flores y un servidor. Ah, Sobrinas, sobrinos, hace 40 años, pues ya estábamos en estas lides de nuestras profesiones. Hace 40 años, pues tuvo lugar un episodio triste, un episodio que trágico. que enlutó a muchísimas familias en la Ciudad de México, el sismo del 19 de septiembre de 1985. Yo en lo personal perdí gente muy querida allí en la colonia Roma, pero bueno, hoy conmemoramos, hoy recordamos, hoy respetamos la memoria de quienes aquel día murieron en una ciudad que era completamente diferente, Mauricio, a la que conocemos hoy. Y a partir de ahí, una de las enseñanzas, pues este país tiene ya una cultura de protección civil que no existía antes de 1985, en donde vimos estas imágenes terribles en toda la Ciudad de México, sobre todo en la parte céntrica de la ciudad capital, amigo. Oye, por cierto, también ha habido cambios para bien, afortunadamente, de las normas de construcción, de los reglamentos para edificar tales o cuales edificios. Hoy vemos torres enormes, monumentales en la ciudad, pero lo que no ha cambiado y más bien se ha agravado es la densificación extrema de la Ciudad de México. Ves una ciudad que está hasta el pinche huevo, cada vez más de áreas urbanizadas, de mayor cantidad de gente que tiene que ir cada vez de más lejos, y eso no ha ayudado, porque hay que recordar que un efecto secundario que provocó precisamente esta tragedia del terremoto fue un éxodo masivo de chilangos que se fueron a Aguascalientes, que se fueron a Querétaro, que se fueron a Mérida, A muchos a Morelia. Guadalajara, otros se fueron a Morelia, otros agarraron para el Caribe. Fue una descentralización a la de a huevo. Pero además una descentralización desordenada, amigo. Sí, pues a la de a Recuerdo, huevo, por pues a la ejemplo, de que a el huevo. INEGI trasladó sus oficinas a Aguascalientes a partir de 85, pero pues Ujú. mucha gente se quedó del INEGI también trabajando o regresó, en fin, y mucha gente regresó y además, pues la ciudad se volvió a ir poblando. Ahora, ciertamente, y yo tengo el privilegio de conocer a uno de los, pues, artífices de las regulaciones más recientes y más modernas en materia de construcción antisísmica, el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, que fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a quien le mando un saludo. En fin, pero bueno, amigo, hace Ya, 40 años, antes de que me vuelvas a interrumpir, no te interrumpí, güey, no, güey, dejaste de ¿cómo hablar. no? Te estaba diciendo antes de que me interrumpieras. También otro de los eventos importantes de este evento catastrófico, más allá de la cuestión de la solidaridad y del cariño que la gente salió y salimos a demostrar ante las personas en desgracias que habían perdido todo, familia, casa, actos realmente heroicos, muchos de ellos. Otro de los elementos que fue importante es que esto marcó un quiebre político debido a un gobierno, el de Miguel de la Madrid, y toda una estructura burocrática que quedó rebasado también por inflexible, Sí, por querer tener todo al control, y ello derivó en una serie de movimientos políticos muy interesantes, algunos de ellos con demandas muy justas como la Asamblea de Barrios, que después fueron emputeciendo y se terminaron convirtiendo a pero la bueno, izquierda gandalla que hoy tenemos, para bien y para mal, amigo, para bien porque y para de ahí mal. surgieron, por ejemplo, Bejarano, Padierna, Batres. Buitres, pero también surgieron otros movimientos bastante más relevantes en términos de organización social, como el del movimiento de las costureras, que Ujú, empezaron también con la lucha sindical por ujú. pues ahora sí, la dignificación de sus condiciones de trabajo y de vida. También tuvimos el movimiento de los transportistas, en fin, fue un parteaguas político muy fuerte que cimbró no solamente la ciudad, al país también le pegó durísimo en la costa del Pacífico, pero también generó algo que creo que es fundamental, un cisma en la estructura monolítica de un grupo un partidista que parecía que iba a ser inamovible. Sí, allí se inició, de hecho, pues parte de la transición que culminó en el 97, 12 años después, con la llegada del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México.
y Ujú. unos años después, en el 2000, con la transición presidencial. Aunque los de Morena digan que la democracia en este país y la alternancia nació en el 2018, Pero que te bien pendejos, güey. No, bueno, no mames. amigo, escenas como este es el conocido hoy como el eje central, ahí en donde está la Torre Latinoamericana. Ahí murió mucha gente, en el El Regis, Hotel ahí en Regis. Avenida Juárez. Aquí está Tlatelolco en esta parte. de, Tlatelolco fue una zona de colapso. El Parque del Seguro Social de de béisbol, béisbol. que ahora es el centro comercial Parque Delta, pues era, Ujú. materialmente fue habilitado como una morgue. Una morgue gigantesca con miles de muertos que llegaron a ser ahí depositados para poder ser identificados. Bueno, a mí me tocó en esa fotografía del Regis, pues ya estuve de rescatista en las primeras 24 horas, muy pesada, muy trágica, triste para sacar cuerpos, pero también venturoso porque sacamos a dos personas de entre los restos de ese hotel. Pero bueno, sí fue muy tremendo. Y bueno, tenemos otra vez el terremoto que, entre casual o no, pues Híjole, también recuerdan, 19 de hace, septiembre bueno, del ya, 17, ya los güey. sobrinos, en el 2017, hace, ¿qué? 8 años, que el Ujú. mismo, fíjense, el 19 de septiembre, yo estaba en una junta ahí a unos metros del Ángel de la Independencia. Sonó la alerta sísmica por el simulacro a las 11. La gente salió, volvió a entrar, y unas horas después, un poquito antes de las 2 de la tarde, bolas, que vuelve a sonar la alerta, pero ahora sí. Y vaya que fue un terremoto muy severo. El 2017 también murió, no ¿Eh? tanto como el 2008, el de 85, pero la diferencia, insisto, fue la cultura que ya se había desarrollado, y sobre todo no se cayeron tantos edificios que ya estaban construidos bajo las nuevas normas, amigo. Se cayeron edificios que tristemente estaban sobrepoblados. Les habían puesto más cantidad de oficios. Se cayeron centros de trabajo, por ejemplo, uno muy trágico En allá Álvaro Obregón. en Álvaro Obregón, que estaba lleno de call centers, lleno de áreas de trabajo, sobredensificado en equipos, escritorios y todo, y precisamente la falta de una revisión específica del cumplimiento de esa norma hizo que esa fuera una tragedia terrible, con muchos jóvenes que quedaron atrapados y murieron en la caída de ese edificio media hora después del terremoto. O sea, sí es importante que después de un pinche terremoto, pues uno salga con cuidado y hasta que no haya una revisión por un perito, no hay que regresar a la estructura. Bueno, sobrinas, sobrinos, recordar es vivir, pero recordar también es aprender y rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros. Y sobre todo les recordamos, sobrinas, sobrinos, tradicionalmente desde aquel año, hace 40 años, los simulacros, que ahora son mucho más sofisticados, se hacían a las 11 de la mañana del día 19 de septiembre. Hoy el simulacro nacional será al mediodía, a las 12. Sonará la alerta sísmica, sonará una alerta en sus propios celulares. En fin, atentos a esta conmemoración y a este ejercicio de protección civil, Mauricio Flores. Pues mira, aquí está bastante interesante también mencionar que fue el inicio de los Topos, un grupo hoy que goza de rescatistas de prestigio internacional Así y es. del primer uso de los perros que han derivado realmente de una fuerza de tarea, de apoyo muy importante en México y en el mundo, de perros rescatistas Sí, recordemos especializados a en los buscar gentes. lomitos Frida en el La querida derrumbe del Frida. Repsamen, Proteo, que lo mandaron a Turquía y murió en Ujú. su labor de rescate. En fin, pues también a los caninos. También hay que darles un homenaje también a los cerdos. Bueno, amigo, hablando de caninos, pues está perra la cosa Hijo, no, hombre. comercial. Y yo sé que tú eres un escéptico sobre el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pero nos quieren vender la esperanza de que todavía se puede recuperar algo frente al Trompas, porque ayer vino el primer ministro canadiense, y pues la señal es que México y Canadá se juntan para tratar de rescatar lo que se pueda rescatar de un tratado trilateral que el aguafiestas de Mauricio Flores ve poco probable que suceda. Los propios canadienses hasta hace muy poco tiempo pues pensaban en un pacto bilateral con el Trompas, pero pues ayer
en Palacio Nacional, la señal es que van a tratar de hacer un frente común frente a Estados Unidos y tratar de mantener el tratado trilateral de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá. Mauricio Flores Arellano. Fíjate que hay una cuestión bien cabrona aquí. Resulta que, pues a los gringos les conviene negociar por separado, punto. O Ujú. sea, eso lo tiene muy claro desde que empezó a ser empresario Donald Trump. Para él es mejor agarrar a uno por uno y establecer sus condiciones y no de dos en dos, que es más complicado. Ese es el problema de la visión de Trump. Ahora, ¿cuál vaya a ser la estrategia? Tampoco parece muy fácil si consideramos cómo viene la estructura. Si uno de estos países en la estructura de renegociación o cambios en el TEMEC dice a la letra el acuerdo que si a los 10 años, a los 6 años, los primeros 6 años de instauración del acuerdo, porque va a durar 16 años supuestamente, si uno de los países, con uno que diga, ¿sabes qué? A mí no me convenció, y ahí se ven, ajá, el acuerdo va a seguir vigente los otros 10 años, pero con revisiones anuales. Es decir, en términos de la estructura misma de la negociación, le convendría al Trompas tenernos agarrados y también a los canadienses por los tompiates los próximos 10 años. Te reviso si te establezco mis O condiciones, sí o sea, te no, estás echando para anualmente. atrás el muerto que vos matáis, goza de cabal salud. Tú ya habías matado al Temec, me estás diciendo que con esto puede revivir, aunque nos echen la guadaña cada año. No, bueno, pues mejor que se muriera, cabrón, porque imagínate que cada año te estén echando revisiones y fíjate que esto no me gustó y fíjate que caminas de muy feo, fíjate que no te me gusta cómo te peinas. Puta, te pueden poner una serie de trabas a lo largo de los próximos 10 años que es mejor que no. Es como cuando tienes un novio tóxico, cabrón, mejor que se vaya. Tú tienes un novio tóxico, ¿no? Pues tú, cabrón, No ¿tú mames. qué crees? No lo niegues, puto. Bueno, oye, güey, pues bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Inician las revisiones, lo habíamos comentado ayer o antier. Vamos a ver qué tan sólido es este frente de, pues, un primer ministro de Canadá, Kearney, que pues nada tiene que ver con el finado Justin Trudeau, que pues no se Justin. llevaba bien ni con AMLO, ni con Sheinbaum, ni con Trump. Vaya, Justin Trudeau, muy guapito, muy liberal, muy todo, pero ya no lo aguantaba ni su madre. Ni los canadienses lo aguantaron. Oye, y por cierto, fíjate, esto no es para menos. Ayer la emperatriz dice, es que vamos a examinar el modelo de salud canadiense. O sea, como Oh, pues estuvo... no que ya Sí, estábamos al nivel de es que a Dinamarca. ver, es que está más cerca que No, Dinamarca, no se güey. pierdan los gatelazos hoy, están buenísimos. Pero bueno, amigo, mientras esto sucede, México tiene que entender que más allá de Canadá, Estados Unidos, tratados comerciales, aranceles, todas estas cosas, México necesita hacer lo que no está haciendo, que es enviar señales de certidumbre. Y estas no las hay con una corte que es un desastre, con limitaciones a la inversión extranjera en el sector energético, pero también con una gran presión de Estados Unidos que sigue la mata dando. Ayer decíamos que estaba en México el encargado del antiterrorismo y antilavado de dinero y adelantamos lo que comunicó ¿Eh? la unidad de inteligencia financiera de Hacienda y bolas, güey, se fueron contra una Ándale. diputada morenista actualmente en funciones que se llama nada más y nada menos que Hilda Araceli Brown, que fue Ujú. presidenta municipal de Rosarito. Ajá. Y Rosarito, dice, ayer la gobernadora Ávila y Marina del Pilar, pues decía, no, pues yo no sé nada, pues si no sabía nada ni pues tú no siquiera de la sabías visa nada. que le quitaron a ella, pues qué vas a Ajá, y ver. a su marido, pues cómo ibas a ver. Y todavía esta trompuda dice, haz una infamia, güey. A ver, si los gringos te congelan, si la DOF te agarra y te para una cuenta, cabrón, lo menos es que ya te examinaron hasta lo que desayunaste el día de ayer, güey. O sea, No, ya pues te hicieron sí, el sí, estudio sí. coprológico, No, bueno, pero y ya le completito. congelaron las cuentas. Ella dice que no, ella dice que no tiene nada que temer. Pues, ¿cómo va a tener que temer si tiene fuero? Ya salió Monreal aquí. Esta Ujú. foto no es de ayer, pero pues ahí la presidenta también en fotos anteriores, en Ujú. ojitos, Con ojitos, la con la senadora con senadora con seis. C. En fin, pues mira, mientras esto siga sucediendo, amigo, pues las 4T seguirá negando pues lo innegable y defendiendo lo Es un indefendible, narcogobierno, güey. mientras que pues se nos vengan encima los chairos por osar
llamar a un narcogobierno narcogobierno. Mira, fíjate, son interesantes la primera plana del Pasquín Inmundo del Reforma, que hoy habla precisamente de las primeras declaraciones de este ex secretario de Inseguridad Pública de Tabasco, de Hernán Bermúdez Requena, Ujú, en la que dice que él pactó con un criminal del que tuve desafortunadamente a bien conocer muchas de sus fechorías, el llamado el Pelón de Playa, que comandaba realmente pandillas enormes en la ujú, parte central de Tabasco, pero enormes y horrorosas, ujú. para que ganara Dan Augusto sin contratiempos en las elecciones. Ya está cantando como Caruso el señor Requena, ya está empezando a soltar los chingadazos, porque como se está queriendo abrir a Dan Augusto, decir, no, no, yo no tuve nada que ver, que la chingada y esto, carnal, pues el otro va a tratar de salvar hocico, salvar el pellejo. Sin embargo, fíjate, esto va a ser muy interesante. Que lo van a traer aquí a México, que hizo escala en Colombia, pero es un, pero es un hecho que a este cabrón le va a pedir Estados Unidos, mi crush, en cabrón, que es la señora Pam Bondi, va a pedir que se lo lleve. Bueno, amigo, a ver, lo que pasa es que ya el sospechosismo está a todo lo que da, porque ayer tardaron más tiempo en traerlo de Paraguay que lo que tardó el primer ministro Canadá de llegar del AIFA a Palacio Nacional, que ya es mucho decir. Es mucha chinga. Y bueno, hizo escala en Bogotá, ahí pasó la noche, Ujú. luego Tapachula, luego hay versiones de que se fue también a Campeche, en donde seguramente Laida Sansores le prohibió Mermelada. hablar, como es su costumbre, en fin, pues mucho sospechosismo, amigo, pero el caso está en que todo está pues en torno a que Adán Augusto es completamente insostenible por lo que pues les cuentas a los sobrinos. ¿Sí? Aquí la principal de El Universal hoy, pues en donde ahorita vemos, vamos a ver los gatelazos en donde pues la propia presidenta se desdice y porque las fechas nada más no cuadran. El caso está en que aquí hay un narcoestado muy clarito. Claro. Hubo dinero del narco en la elección en la que ganó para gobernador Adán Augusto, lo que decías, en fin, un desastre, amigo. Sí, finalmente lo que tenemos es un narcoestado, hay que decirlo, sin miedo, es un narcogobierno que empezó con el generalísimo Don Tutupiche. Porque, amigo, hay que mencionar que esto era sabido dentro del círculo cercano de Andrés Manuel. A mí me lo contó gente que estaba en esa, que iba a las reuniones que tenían allí en Campeche, Campeche, en la chingada, allí en Palenque, tenían reuniones y todo mundo sabía que Adán Augusto andaba metido con los malos. Y que de repente le decían a Andrés Manuel, oye, pero pues es que este cabrón anda con estos. No, 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 es mi hermano, gente de confianza. Él sabe cómo comportar esto. Pues sí, dejó echar a andar una maquinaria criminal en su propio estado contra su propia gente, el hijo de la chingada. Ujú. Y evidentemente hicieron un gran desastre. Y quiero recordar, amigo, estos monitos lo que buscaron a Dan Augusto fue ser presidente de México, cabrón. O sea, Bueno, y de ahí para el Real, amigo, porque hay fue secretario bifurcación. de Estado, fue secretario de Gobernación. Así es. Y Y luego los chairos dicen, ay, es que a García Luna. Mira, a García Luna se lo empinaron por declaraciones de unos testículos protegidos. Pero a Dan Augusto ya no son testigos, ya no son dichos de testigos. Hay delitos comprobados de la gente cercana que hoy está ¿no? arrestada por Y él. ahorita resulta que los principales señalamientos en contra de Andrés Manuel, sus hijos, Adán Augusto, no provienen ni siquiera de investigaciones periodísticas, sino de documentos de investigaciones oficiales de la Fiscalía General de Oficiales. la República, que, bueno, pues algún chairófago, porque hay chairofagia, se lo Ajá. filtró a Loret y Loret está basando ahorita sus programas en esta carpeta de investigación de la propia Fiscalía y no en sus propias investigaciones, amigo, pero tú hablas hoy en tu calumnia de Andy, que no le digas a Andy que no entiendes. Oh, bueno, A que me Andy no le perdone el gusta Andy, pinche que le Andy, digan Andy, perdóname güey. Andy, perdón. Mira, es que Andy está contra las cuerdas, cabrón, porque ya ves que los que le dicen los guachichairos, ¿no? Los Los guachichairos. guachichairos, es buen término. Ajá, los guachichairos, no es cierto.
como Federico Arriola, por ejemplo, ¿no? No es cierto, es una fábrica de amparos y hay que investigarlos porque ellos no se la salieron. A ver, espérate, papá. Ayer subí ahí en X, metí la captura de el registro ante el sistema de investigaciones y procedimientos del Poder Judicial, el número de amparo, que es el 1728-2025, y ahí dice la fecha clarita, emitida el 16 de septiembre. Y deja que haya sido en Zacatecas. Fue en un tribunal, el noveno de administrativo de la Ciudad de México. Y aquí es donde las cosas también se ponen de la chingada, amigo. Fíjate, está bien rarote. Primero, ¿por qué se fue a Paraguay el señor Bermúdez, Bermúdez Requena? Bueno, allá está la mata del contrabando de América del Sur. Y también para México. Ahí llega de todo tipo de chingaderas. ¿Sabes quién está metido ahí hasta el culo? ¿Quién, amigo? El cartel Jalisco Nueva Generación. Tiene está súper metido, está muy documentado que es de las mafias que opera el contrabando de otras cosas, de cigarros, cabrón. En México, ya uno de cada 5 cigarros es de contrabando de los que se venden. Y en Brasil, cabrón, que también está operando en Brasil el cuatro letras, ¿eh? El mercado ilegal es del 70%. Ujú. Entonces, obviamente, estamos hablando de crimen multinacional. O sea, él no llegó a Paraguay porque le gustan los climas australes. Llegó porque ahí tenía su red de protección. Y no se fue a meter un jacal allí en una sierra o en un hoyo como lo hizo Saddam Hussein. Llegó a una zona chingona, pendejo no es. Pero mira, el amparo que movieron los muchachos, ajá, ahí está inscrito, ¿eh? Y dice, estas son las causas penales por las cuales nos estamos protegiendo. O sea, así. Entonces, lo raro, y esto también te digo, también es muy pastoso, güey, porque resulta, y ahí se los narro, de que debería de haber llegado un amparo de esta naturaleza ante un juez de lo penal, no Amigo, administrativo. mira, ya no apeles al amparo porque te No, la iguanas. sí, sí, pero a ver, por procedimiento, porque si no pasan cosas que quizás ellos no quieran. Ajá. Ajá. Si el amparo es el tribunal del el juez, que se apellida Hernández, que es el noveno de administrativo, no pasó el asunto de inmediato a un juez de lo penal, cualquiera de la Ciudad de México, ese amparo primero va a poder ser impugnado. Segundo, pon tú que no sea impugnado. Hoy se tiene que ratificar y se tiene que ratificar ante un juez de lo penal. No puede ser otra vez administrativo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los pinches gordos del bienestar sí están paniqueados. O sea, si tú metes un amparo nada más para buscar, estás exponiéndote a un queme muy cabrón como ahorita le está sucediendo a ellos. Pues por Pero eso si los lo metes, chairos aseguran y la presidenta misma asegura no, pero que espérate, ellos no buscaron el no, si amparo. lo metes, si metes el amparo, te voy a decir qué pasa, cabrón. Si metes el amparo, es que realmente traes el culo fruncido y prefieres el queme a que te vayan a meter O al sea, bote. Andy, Porque el día de Andy. hoy, ajá, porque el día de hoy al mediodía, se vence ¿Hoy? el plazo, hoy, se vence el plazo Ah, para de este ratificar. amparo, ajá, de la ratificación, hoy. Bueno, pues ojalá y los Entonces, reporteros vamos a expertos ver, en cuestiones si lo judiciales. ratifican, Bueno, pues vamos a ver porque entonces, y se los agradezco a José Ramón, José Ratón, Andy y Bobby, que ujú, me permiten recordar una vez más a mi padre, que en paz descanse, que cantaba una canción que vale. decía más o menos así: ay, culantro, no te frunzas, que te quiero pa' tambor. Así han de andar, ¿no? Todos fruncidos. Sí, güey. Pues sí, andan, absolutamente paniqueados. Y estas declaraciones y los guachichairos de no es cierto, ellos son inocentes. No, espérame, pendejo. O sea, si vas y metes un amparo, dicen, es que me falsificaron. No, 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 no. Tienes tú que dar tu anuencia porque te identifican con tus números telefónicos, papá. Y además, cuando lo mandas por correo electrónico, tienes que, digo, no sé si has tramitado alguno de esa manera, pero cuando mandes en el correo electrónico te piden tus datos generales y tienes que mandar, ¿qué crees? Tienes que mandar escaneadas las credenciales de identidad
de los Ujú. Pues solicitantes. claro, bueno, vamos Ahí a está, ver. El ahí caso está. está en que no tengas malos deseos o buenos deseos que después se cumplan en realidad, amigo, porque acuérdate que el ¿Eh? generalísimo Don Tutupiche decía, vamos a barrer las escaleras de arriba para abajo, y llegó la barredora y se lo está llevando el payaso a él y a sus hijos, la barredora. Ajá. Ahora, yo creo que la pobre emperatriz va a necesitar un masaje turco doble, porque largo se va a tener que aplicar para desestresarla. Bueno, pues a Porque, ver, a porque ver. mira, pobrecita, se está echando unas pinches maromas, porque por un lado tiene que salir a defenderlos Sí, de sí, sí. rollo, Ahorita, y gatelazos, por amigo. otro pinche lado, pues se los están abrochando, güey. Quédense a los Es como el gatelazos del chiste de viernes. compadre, ¿me está usted cogiendo? No, compadre. Quédense, No se está quédense a los cogiendo. gatelazos. Mientras tanto, agradecemos a todos y todas ustedes que estén aquí. FJGB77, ¿nos pueden refrescar, tíos? ¿O qué pasó? ¿Nos pueden refrescar el dato de la deuda soberana en el 2018 y actualmente, así como la deuda de Pemex y CFE? Bueno, la deuda soberana, bueno, la deuda total, los 10 saldos, billones. ¿Y se duplicó ya o diez está a punto punto uno de billones, diez duplicarse? punto uno billones de varos. En Ya dos mil era mucho. dieciocho. Ujú. Y ahorita va a cerrar este año en la bonita cifra de 19.5 billones de varos, con el generalísimo Don Tutupiche. Cerró en ¿cuántas? En 18 billones, o sea. 18 billones. Ahorita vamos que volamos a los 19.1 billones. Pero el año que viene, sobrinos, lo chingón va a ser de 21 billones de varos. Eso, chingados, Eso, chinga, sigamos, vamos superándonos, bien. El superándonos. segundo piso está tan bien hecho como la línea 12 del metro. No falla. No falla, Gustavo Sánchez, gracias. Que no se haga huella, Dan. Pues no, asegura, bueno, tú eres amigo, igual yo, de Mario Maldonado, el periodista del Universal, quien Ujú. asegura, y saben que yo le creo, que Adán Augusto ya tiene fijado su destino y no será la cárcel, pero sí un exilio dorado en Europa. Sí, no, ahora también, ojo, también le van a pedir cuenta a los gringos, que no crea que se va a Bueno, ir pues sí, A Europa para que no le pase nada. En una de bueno. esas lo vamos a ver enchiquerado y, oye, pero también está sabroso qué va a pasar con la consentida del senador. Y con Andrea. Oye, que ayer Alito Moreno dijo, pues es que ya ven que el senador Adán Augusto está enamorado y todos se rieron. No, está Sí. enamorado de decir. Oye, por cierto, el pinche Adán bloqueó a que Alito Alejandro Moreno fuera el presidente de la Comisión de Sí, lo Marina. sacó de la Comisión de Marina, ¿Y sabes exactamente. por qué? Pues Porque el es obvio, plan ¿no? era para llevar a declarar a los mandos navales de cómo está el pedo del huachicol fiscal Pues y la sí. intervención de Morena en esto. Los Y obviamente guachichairos. ya se les arrugó el... Otra vez, ¿cómo va esa frase bonita que cantaba tu Ay, papá? lo pongo si quieren con musiquita. Ay, mi padre, cómo lo Sí, extraño. Ay, culantro, no te frunzas, que te quiero pa' tambor. tambor. Bravo, bravo a Bueno, tu mi padre jefe, donde tú te quiera que hubieras llevado esté. muy bien con él, güey. Susana del Río, gracias, Hilario Álvarez, Francisco Estrada, Ramón Espinosa Cruz, María Cristina Núñez, Susana Olivos Luna, Cristina Ocampo, Alejandra Hernández, Teresa Flores, Santiago Arzate Castro, desde Puebla, Fadi. El tío Mau se saborea cuando menciona el nombre de las cervezas. Pues ya ven que es bien pedernal el güey. Ah, pues sí, las chelitas, muy, Gregorio muy. Cruz, Leo, Oye, ¿cuál es tu cerveza favorita? Corona, ¿Corona? Mm, Corona. para mí la chela Rocío. Sergio, Sergio Arrenguiz, Arrenguín Zárate, Elda Pérez, Toño Hernández Quesada, Toño siempre Antonio, presente, gracias. Teresa Salinas, José Luis Herrera, Vicky Piceno. Ya sabemos que se aman locamente, dice José Luis Herrera Estrada, pero no lo digas No se en frente de pongan los niños. celosos. Martuchis Pérez, Leo, Arturo Lais, no saben Arturo. la pieza que se aventó ahorita Olais sobre la ministra Burra, para los gatelazos, güey. O sea, No, no no, no, hay manches. que verla, hay que No, no, verla. pues vámonos, si te parece, vámonos con Pues gatelazo, ¿no? ya, 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 échale antes de tiempo. Bueno, pues Se nos vaya el gatelazo, el tiempo. primer gatelazo para cerrar la semana. Sobre el A ver, desmadre que ponla. traen en Morena, amigo. Ellos solitos se ensartan.
Veamos lo que decía Andrés Manuel López Obrador cuando no hace meses, como asegura la presidenta, sino hace años, despuesito de la pandemia, el presidente defendía a su secretario de gobernación, amigo, que ahorita está pues con el agua en los aparejos, por decir lo menos. Recordemos este gatelazo del generalísimo mentirosísimo presidente López Obrador. Mira nomás esto. Uy, a ver, ¿qué dice? Tú dime si se oye, por favor. Sí, bien. Primero que Escuchemos. Adán es un hombre honesto, Ujú. Uh, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, ajá. incluyendo a Proceso, Que fue el que hizo la pregunta en en aquel contra entonces. nuestra. En contra Y nuestra. tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Pues, ¿qué creen, Chairos? Sí, sí Los es cierto. traicionaron aunque les den lana en efectivo. Ajá, y les vieron cara de pendejos, porque por un lado les dan lana en efectivo y por otro lado llega la barredora y se los chingaban. O llegan los grupos criminales y los extorsionan, o simplemente los asaltan en la pecera. Pues sí. Bueno, ¿Sí? oye amigo, Entonces, pero no nada más en aquel entonces, el presidente López Obrador, años después, vaya, años después, ayer, la propia presidenta, pues la cajetea y ella solita se ensarta, amigo. Ella solita se pues no me ensarta digas, ¿a con poco este se hizo el rollo. capirucho? No, no, así es, hizo el Así nomás. capirucho. Y porque ve nomás esto que me A ver, encontré. a ver, esto sí tengo que verlo, A porque ver. se me hace que como que en esa corporeidad no entra pero ni un dedo, pero a ver, Bueno, pues miren, ahí está la como emperatriz, con el uniforme de la profesora Umbridge, ¿te acuerdas la mala de el Hogwarts pollito en Harry Potter? Ah, Ahí no, pero está. también se parece a la señora del pollito en fuga. Bueno, ve nomás la ensartada que se pega. Secretario de A ver. Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Del hoy preso. Bueno, yo ya no era Ujú. secretario de Gobernación. ¿Qué pedo? Cuando se da la ¿Qué destitución, pedo? el presidente era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación, estábamos, creo, participando en el proceso interno de selección. Bueno, No pues tiene mames. razón. En este caso tiene razón el vampiro, güey. O Sí. sea, él ya no era secretario de Gobernación. Ahora, la Eso. presidenta dice que esto se empezó a investigar en marzo de este año, güey. Se empezó a Ajá. investigar en 2019, güey. En 2019, empezando, y luego el hecho de que le haya dicho, no, es que él participaba ya como secretario. No, pues yo ya no era secretario, cabrón. O sea, Bueno, no encajan ni las fechas ni las versiones. Y entonces, ante ello, uno de dos está mintiendo o los dos están mintiendo. bueno, amigo, ¿me dejas pasar a los gatelazos del circo de la Suprema Corte del Acordeón? Sí, por favor, son una chulada. Aquí la ministra María Estela Ríos. ¿Saben quién era el sexenio pasado? ¿Dónde estaba María Estela Ríos? Ni me Era la acuerdo. abogada del gobierno del generalísimo Don Tutupiche, la consejera jurídica, Es cierto, y la que hoy quedó en es lugar de Julio ministra del Scherer, ¿no? acordeón. Y bueno, como Ajá, son muy rigurosos jurídicamente, mira nada más cómo apoya una resolución del máximo tribunal del país. no mames. A Qué ver, bonito es esto, sí, qué sí, a ver, bonito es esto. qué Mira. chulada. Estoy a favor del proyecto de la señora ministra porque es muy lindo, la verdad, cómo lo proponen, para que pareciera que no se trata de una regulación sobre hidrocarburos. Estoy a Pero favor, es un la propia proyecto muy ley lindo. federal ¿Lo quieren establece oír otra vez? Porque que si no, no se Sí, sí, cree. no, del es una proyecto de la señora ternura. ministra porque es muy lindo, la verdad, cómo lo proponen, Es muy para que lindo pareciera que no se proyecto. trata de una regulación sobre hidrocarburos. Es muy lindo Oye, a ver, quiero proyecto sobre entonces decir que hidrocarburos, la güey. lindura, a que ustedes sobre la ley de hidrocarburos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en la Constitución debe ser un derecho, debe haber un derecho a la lindura, cosa que inmediatamente nos pone a ti y a mí en condiciones anticonstitucionales.
Y además va a ser jurisprudencia, pinches feos. Jurisprudencia. O sea, si eres lindo, ya la libraste, cabrón. Si eres feo, ya te chingaste. O sea, nosotros ya pasamos a la verga. Ya Bueno, para güey, pronto. pero para cerrar la semana, sobrinas, sobrinos, aplausos a nuestro querido amigo y productor de los tíos financieros, que no saben cómo jode, pero Ah, si bueno. no Sí, jodiera, jode esto mucho, no pero es a toda saldría. madre. Hola y saludos hasta Valencia, España. Miren qué trabajo Joder, tío. hizo con el gran lenguaje que maneja la ministra burra Lenia Batres. A Miren, ver. y se le ocurrió, por cada vez que la ministra pronuncie la misma palabra en su exposición, Ujú. es una mentada de madre a Noroña, güey. A ver. Entonces, vean nada más esta maravilla, güey. Es A una ver. chingonería de Olais. Vean, la ministra burra Lenia Batres. Venga. Vigilar el cumplimiento de que se imponga un parámetro nos va a llevar después a ver si ese parámetro es correcto conforme a un parámetro no constitucional porque no se encuentra justamente el parámetro con el cual se indique no se encuentra en nuestra Constitución, entonces no Ujú. vamos a tener forma de cotejarlo con un parámetro debido de costo específico conforme a las diferencias que tienen, pero además nos vamos a ver en la dificultad de que si un Estado decide poner su parámetro de una forma y otro Estado lo hace de manera distinta, nosotros vamos a tener que cotejar uno contra el otro, porque insisto, no tenemos en nuestra Constitución nada que indique que un Estado sí tiene razón y otro no. Entonces vamos a una cadena sin fin, más aún porque después se pueden impugnar cualquier otro servicio y vamos a llegar a esta misma conclusión porque estamos estableciendo ya un precedente incluso más detallado del que ya teníamos. No solamente van a tener que motivar de manera reforzada los congresos de los estados, sino que además van a establecer un parámetro y ese parámetro pues lo vamos a someter a vigilancia y seguimos nosotros legislando a través de las jurisprudencias en lugar de permitir a los propios estados que en uso de su propia libertad configurativa valoren si es constitucional o no el parámetro que le propone en su caso el municipio y por lo tanto acepten el cobro correspondiente. Entonces venimos a un establecimiento que creo que viene viciado de origen al querer nosotros seguir estableciendo o al invalidar este tipo de cobros sin tener justamente parámetro ni en contra ni a favor, pero estamos invalidando, o sea, nuestra Constitución le da a los estados la posibilidad de que establezca estos cobros y por lo tanto les da justamente el beneficio de establecer sus propios parámetros, pero nosotros desde aquí estamos presumiendo que no existen y los invalidamos sin tener un parámetro constitucional correspondiente. Me parece que no es correcto y pues Amigo, Lenia Batres es paramétricamente burra. Burra. Es una burra paramétrica. Hijo de Sí, la... sí, no, no, no. ¿Cómo ves esta Oye, pieza, güey? pero esto es esta incapacidad de poder sintetizar en una frase qué es lo que quiere hacer, muestra su cortedad intelectual, No, bueno, y además quiere su lucirse ignorancia, para supino. justificar que está sentada en una silla donde debiera de estar un docto del derecho y no una burra Y como ella, mira, perdón. después de tantos parámetros tan paramétricos, lo único que me queda claro en la paramentira de la ministra Burra es que, por ejemplo, se van a meter en pedos con las tenencias de los cobros de autos. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quiere homologarlo para que cobren Bueno, igual la Ciudad de México que el estuche de México y vamos a ver que se va a poner de de mochila. acuerdo con los parámetros y de acuerdo con los parámetros, sobrinas, sobrinos, si toman, no manejen y si toman, inviten. Adiós. Vámonos. Hasta el lunes. Hasta lunes, bye.